costumbre todos los días, vamos a presentar el panorama internacional y nacional para ver cómo está avanzando la situación de COVID-19 en México. Si me permiten, me voy a parar para tener más cobertura. Bien, estamos prácticamente por llegar a nivel mundial a los 180,000 casos. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de estos casos se dio en las últimas 24 horas, que son las que vemos aquí de este lado. Sigue siendo el continente europeo, con prácticamente el 70–72% de la carga de enfermedad nueva. Es decir, es el continente europeo el que actualmente está presentando lo que nosotros aquí hemos denominado escenario 3 o también conocido como la fase epidémica. Las Américas en su momento empieza también ya a despegar con su carga y con su intensidad de casos. Como vemos en el día de hoy, hay un incremento de 2.234 casos nuevos confirmados en las Américas, y bueno, esto es una situación que va a estar precisamente moviéndose día con día de esa manera. ¿Cómo estamos específicamente en México? Si vemos la segunda diapositiva, pueden ver que los casos confirmados son de 93, por lo tanto son 11 nuevos casos que se suman en un lapso de 24 horas. Tenemos todavía una buena cantidad de casos sospechosos, que es de donde podrían salir los confirmados de mañana. Estos son de 206, pero también tenemos ya 672 casos descartados que han tenido un resultado negativo. En el mapa, precisamente el mapa tiene la intención de que ustedes puedan identificar cuáles son los estados, que son precisamente los que tienen el color rojo, que en este momento tienen al menos un caso o más casos confirmados. La totalidad de ellos los van a encontrar ustedes en la tabla resumen, que también se publica todos los días en la página, donde ustedes pueden encontrar información de cuántos casos para cada estado, pueden encontrar la fecha de inicio de síntomas de cada uno de estos casos, el antecedente de viaje, si es que lo tuvo, de cada uno de estos casos, su fecha de llegada a México, si es que es una persona que venía de fuera. Entonces, esa información está completamente descrita en la tabla resumen de casos. Igualmente, en un color naranja pueden ustedes encontrar aquellos estados que tienen no un caso confirmado en este momento, pero sí tienen casos sospechosos, lo que quiere decir que mañana o en los siguientes días pudieran entonces sí confirmar finalmente un caso. Y bueno, ya veíamos ayer cómo Campeche se sumaba con un caso sospechoso, pero que está en verde, porque entonces quiere decir que ese caso fue negativo, entonces por lo tanto está con esa coloración. Si vemos un poco los PAIs que hemos estado ya implementando, estos gráficos en las últimas presentaciones, podemos ver que, pues digamos que la mayor proporción de casos ha sido del sexo masculino, el 61% específicamente. Cuando estos casos llegaron a demandar atención médica, el 88% recibió esa atención médica de manera ambulatoria, es decir, en un nivel de atención que no requirió de ser hospitalizado o ingresar a un servicio de urgencias, como sí lo requirieron el 12% de los casos. Ahora, independientemente de cómo hayan estado al inicio, es decir, ese 88%, la gran mayoría que fue ambulatorio, que no requirió hospitalización ni un seguimiento mayor, el PAI de abajo nos muestra cuál es el estado actual de los casos positivos, de esos 93 casos que se han confirmado. Podemos ver que el 86% se mantuvo ambulatorio o continuó ambulatorio, es decir, no requirió de hospitalización. La diferencia, que sería lógicamente el 14%, sí requirió de hospitalización, pero el 9% a su vez se mantuvo en una hospitalización estable, es decir, no son casos graves, son casos que igual fueron ingresados para observación, para dar un seguimiento más puntual, a lo mejor porque tenían una comorbilidad o un factor de riesgo que había que vigilar de más cerca, pero se mantuvieron o se han mantenido estables, es otro 9%. Los que se consideran graves como tal vendrían a ser solamente este 2%, que en su momento está
digamos sí en una situación más delicada y que requiere de una mayor valoración. Y finalmente estamos hablando también de un 3% de casos que se dio o se considera ya como recuperado totalmente, recordando que dentro de este 86%, pues se tienen muchas personas, la gran mayoría de ellas en este momento, más de la mitad, ya se encuentran asintomáticas en una fase de recuperación o sus signos y sus síntomas son bastante leves, ¿no? Los similares a lo que pudiera ser un catarro o una gripa fuerte. La mediana de edad, es decir, de todos estos 93 casos, tienen una mediana de 44 años. Y el rango va desde los 18, o sea, el caso que menos edad ha tenido o más joven ha tenido 18 años y la persona que más edad ha tenido al enfermar ha tenido 80 años. Ese es el rango de la edad de los 93 casos. Si vemos la siguiente, es precisamente el seguimiento y estudio de contactos. Este gráfico representa a 373 contactos de los casos confirmados, de los cuales el 91% se ha mantenido asintomáticos, o sea, son contactos que no han desarrollado sintomatología, pero un 9% de esos 373 sí presentó sintomatología. Al presentar sintomatología, por ser contacto de un caso confirmado, entonces se convierten inmediatamente en casos sospechosos, o sea, dejan de ser ya contactos, se convierten en casos sospechosos y por lo tanto ingresan al protocolo de estudio. Como este 9% de sintomáticos ingresó al protocolo de estudio, ese 9% representan 34 contactos. De esos 34 contactos, 9 fueron positivos a SARS-CoV-2. O sea, tenemos 9 contactos, ¿no?, de casos importados que fueron positivos, por lo tanto estos 9 se convierten en casos asociados a importación. Ya es esa transmisión en su momento que hay de un caso importado a una persona, a 9 personas que no habían viajado al extranjero, son 9 personas que estaban en el círculo de contactos de esos casos confirmados, que en el hoy son ya casos confirmados de COVID-19, pero a su vez son casos asociados a importación. Si recuerdan, en función de la definición de los escenarios, eso todavía se mantiene dentro de un escenario 1. Un escenario 1 es casos importados, casos asociados a importación, como estos 9 que tenemos aquí, y además brotes familiares, porque lógicamente estos 9 casos asociados a importación pueden estar en un momento determinado integrados en la familia o las personas más cercanas al caso importado. De estos 9 casos, solamente tenemos un brote familiar identificados, es decir, contactos sí directos y además familia del caso importado. Entonces, con la información hasta el momento, continuamos en escenario 1, pero lógicamente siempre ya pensando que estamos en un proceso de transición, porque en la medida, como ustedes han visto, que se incrementan la carga de casos importados y se va incrementando la carga de casos asociados a importación, entonces tarde que temprano empezamos a tener ya los casos de segunda o más generación, que son los que van a marcar el inicio de la fase 2, recordando que la fase 2 todavía tiene una temporalidad esperada, en donde si este es el inicio, la fase 2 empieza ya en su momento realmente a caracterizar por la presencia de brotes comunitarios. O sea, estamos hablando ya de una transmisión que empieza a dispersarse y que esa dispersión hace que tengamos a lo mejor un brote en una escuela, un brote en una oficina, un brote en una iglesia, un brote en una colonia, y así a medida que va creciendo, pues bueno, estamos transitando el escenario 2 y paulatinamente podríamos llegar a un escenario 3. Ese sería el panorama para el día de hoy.